Mi hermano murió en un accidente de avión mientras se apresuraba a volver a casa para mi 10º cumpleaños. Su cuerpo nunca fue encontrado. Cada cumpleaños después de eso, mis padres me arrastraban a su monumento conmemorativo. Me obligaban a arrodillarme en la tierra y a suplicar su perdón. En la noche de mi 18º cumpleaños, un hombre comenzó a seguirme en las sombras. Estaba aterrorizada. Les envié un mensaje de texto frenético a mis padres. Mi madre me devolvió la llamada, pero solo para gritarme: solo estás inventando historias para evitar arrodillarte por tu hermano. Eres una mentirosa patológica, ¿por qué no moriste tú en lugar de él? Antes de que el hombre aplastara mi teléfono bajo su bota, escuché el clic mecánico de ella colgando. Fui descuartizada en pedazos y esparcida por varios rincones de la ciudad. Mi padre, el patólogo forense principal del caso, ni siquiera me reconoció. Más tarde, mi hermano regresó a casa glorioso, trayendo a la mujer con la que se había fugado hacía 8 años. Cuando se dieron cuenta de que el montón de carne podrida en la mesa de examen era yo, todos perdieron la cabeza. Mi padre fue llamado a la comisaría por una emergencia. En ese momento, todavía no habían encontrado todos los pedazos de mí esparcidos por los distritos de la ciudad. Afuera, los truenos retumbaban y un aguacero torrencial empapaba las calles de la Ciudad de México. Toda la fuerza policial estaba afuera con unidades caninas registrando cada callejón. El capitán Vargas entró en la habitación, con el uniforme empapado. Llevaba una bolsa de evidencia manchada de sangre. Esta bolsa se mantuvo seca, Arturo. Revisa si puedes encontrar algún rastro biológico del asesino en ella. Mi padre asintió. Abrió la bolsa y reveló varios pequeños cubos uniformes de carne de color rojo parduzco. En un instante, los ojos de mi padre se inyectaron en sangre. Jadeó en busca de aire, luchando claramente por reprimir su rabia. Este animal no tiene humanidad. Estos pedazos fueron cortados mientras la víctima aún estaba viva. En 8 años, esta era la primera vez que mi padre derramaba una lágrima por mí. El capitán Vargas parecía igual de asqueado. No se atrevió a interrumpir. A medida que se recuperaban más bolsas, mi cuerpo fue reconstruido lentamente sobre la fría mesa de metal. Pasó un día y una noche. Mi padre permaneció encorvado sobre los restos, con los ojos surcados de venas rojas. Una silueta carmesí sin piel finalmente tomó forma. El capitán Vargas no pudo soportarlo más. Corrió a una esquina y vomitó. Sin piel, el asesino hizo eso para ocultar pruebas, logró preguntar. No, dijo mi padre, respirando hondo. Fue tortura. La víctima fue desollada viva. El asesino quería que sufriera. Mirando el estado de estos coágulos de sangre. El asesino probablemente frotó sal en la carne viva después de desollarla. Luego cortó la carne pedazo por pedazo. Observó a la víctima luchar durante horas hasta que el shock y la pérdida de sangre finalmente la mataron. Disfrutó el proceso. Mi padre era el mejor patólogo forense del estado. Describió mi muerte con una precisión perfecta. Maldito, maldijo Vargas. La piel del rostro fue removida y disuelta en ácido. La identificación visual es imposible. Basado en el desgaste dental, situaría la edad entre los 16 y los 20 años. El asesino fue cuidadoso, pero dejó fuera el fémur derecho. Podría haber habido una cicatriz distintiva. Una deformidad o una marca quirúrgica en ese hueso que podría identificarla. Es cauteloso, pero puedo reconstruir el rostro usando el cráneo. Solo necesito tiempo. Vargas le dio una palmada en el hombro a mi padre. Miró la pierna derecha faltante y frunció el ceño. Arturo, ¿no coincide esto con la firma del destripador de la tormenta de hace 8 años? La mano de mi padre tembló mientras se quitaba los guantes de látex. Hace 8 años, la evidencia de mi padre acorraló al destripador de la tormenta. Se suponía que el asesino había saboteado el avión en el que iba mi hermano antes de morir él mismo en el accidente. Mi padre siempre trató ese caso como un tema prohibido. Si este asesino está conectado con él, Arturo, necesitas advertir a tu esposa. Dile a tu familia que se quede adentro. Si los hábitos del destripador no han cambiado, Luna será su objetivo principal. Ante la mención de mi nombre, el ceño de mi padre se frunció instintivamente.
¿No merece morir de todos modos? Gracias por escuchar la novela del canal Zafiro. Esa pregunta casual dejó a toda la habitación en un silencio sepulcral. Esas palabras dolieron 10.000 veces más que la cuchilla del asesino. Pensé que 8 años de negligencia y abuso verbal podrían haber disminuido su odio. Estaba equivocada. Realmente deseaba mi muerte. La voz de Arturo Vargas bajó una octava. ¿Y si la chica te hubiera escuchado decir eso? No me importa lo que piense. Si no se hubiera quejado para que Leo volviera a casa por su cumpleaños, mi hijo habría estado a salvo. El destripador nunca lo habría encontrado. Mi padre jadeaba, con los ojos carmesí como una bestia acorralada. Mi hijo solo tenía 18 años. Ni siquiera pudimos encontrar un solo hueso para enterrar. Su madre y yo buscamos en ese lugar del accidente durante 8 años y no encontramos nada. Estas palabras habían sido grabadas en mi alma durante casi una década. Mis padres me recordaban todos los días que yo era una asesina. En mis peores pesadillas, todavía podía sentir las manos de mi padre alrededor de mi cuello en el funeral, gritando, ¿por qué no fuiste tú? A menudo me lo preguntaba. ¿Por qué no fui yo? Si hubiera muerto, seguiría siendo su preciosa niña en sus recuerdos, no un parásito maldito. El capitán Vargas suspiró. Leo se ha ido, Arturo, ¿de verdad quieres esperar hasta que le pase algo a Luna para arrepentirte de esto? Miré a mi padre, esperando su respuesta con la misma ansiedad que Vargas. Sería mejor si algo le pasara. El último destello de luz en mis ojos de fantasma se extinguió. Estoy muerta ahora, papá, finalmente serás feliz cuando te enteres. Justo en ese momento, un oficial trajo un dije de teléfono manchado de sangre. Era un cordero blanco y suave, del tamaño de un dedo. Mi padre lo miró y le hizo un gesto a su asistente. Solo una baratija. Envíala al laboratorio para ver si la sangre pertenece a la víctima. Lo miré en shock. Lo había olvidado por completo. Él fue quien me dio ese dije para protegerme hace años. En aquel entonces, el trabajo de mi padre nos había creado muchos enemigos. Una vez, un par de hombres en una motocicleta intentaron secuestrar a mi madre y a mí. Mi madre fue arrastrada varios metros aferrada a su moto. Mi padre fue apuñalado en el pecho por salvarme. Después de salir del hospital, me dio ese cordero de peluche. Escondido dentro había un pequeño dispositivo de aturdimiento de alto voltaje. En ese entonces, me enseñó pacientemente cómo usarlo. Me acarició el cabello y me dijo que, incluso si él no estaba allí, yo podría protegerme. Ahora, el hombre que me dio ese regalo lo descartaba como un trasto inútil. Oh, papá, acabas de perder la única oportunidad de identificarme. Después de terminar su turno, mi padre revisó su teléfono. Vio mis mensajes de auxilio. Llamó a mi madre. Pensé que finalmente se habían dado cuenta de que algo andaba mal, pero abrió la boca solo para atacarme. Está jugando la carta de, me están siguiendo, otra vez. Luna ha estado haciendo esta porquería durante años. Dile que se quede en la tumba de Leo unos días más hasta que aprenda la lección. No mentí, papá. Realmente estaba en problemas. El cuerpo que acabas de reconstruir soy yo. Por favor, créeme solo una vez. Su ceño permaneció fruncido por la irritación. Esperaba que mi madre se preocupara. Esperaba que notara que el patrón era diferente esta vez. Después de 8 años de ser ignorada, había dejado de enviar ese tipo de mensajes. Esta era una emergencia real. Mi madre lo consoló primero, diciéndole que no dejara que le subiera la presión arterial. Luego habló con un veneno frío y agudo. Yo también recibí esos molestos mensajes. Nunca nos deja tener un momento de paz. Ya le dije a esa mocosa que no puede volver a casa en los próximos días. Solo mirarla me enferma. Los escuché intercambiar insultos sobre mí. Mi padre le recordó que cerrara las puertas y pusiera la alarma por su propia seguridad. Ni una sola vez se preguntaron si yo estaba a salvo en la oscuridad. Me dejé caer en un rincón de la habitación. Mi pecho se sentía hueco. A nadie le importaba que me hubiera ido. Necesito presentar una denuncia. Una voz familiar resonó desde el vestíbulo. Mi amiga Luna Morales está desaparecida.
Lleva 2 días desaparecida. Era Paola Benítez, mi única amiga verdadera y compañera de pupitre. Estaba frenética. Les dijo a los oficiales que no contestaba mi teléfono. Me había perdido nuestra reunión planeada. Ver sus ojos rojos de tanto llorar hizo que mi espíritu doliera. Intenté secar sus lágrimas, pero mi mano atravesó su rostro. Reí y lloré al mismo tiempo. Gracias por intentar salvarme, Paola. Mientras el oficial pedía la información de contacto de mis padres, mi padre entró en el vestíbulo. Miró a Paola con desdén. No se moleste, le dijo al oficial. Soy su padre. No está desaparecida. Solo está siendo castigada y no tiene permitido salir con sus amigos de mala muerte. Escupió las palabras amigos de mala muerte. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Paola mientras bajaba la cabeza avergonzada. Paola no es de mala muerte. Ella fue quien me puso su chaqueta sobre la cabeza cuando me escondía y lloraba. Fue ella quien compartió su almuerzo conmigo cuando no tenía nada que comer. Paola fue quien persiguió a los abusones por toda la pista con un trapeador sucio cuando me acosaban. Cuando todos los demás me aislaron, ella me tomó de la mano. Me dijo que éramos las chicas geniales que en realidad estaban aislando al resto de la clase. Era mi mejor amiga en todo el mundo. Pero como mi padre era un respetado experto forense que trabajaba en estrecha colaboración con la policía, nadie cuestionó su palabra. Mi desaparición fue sepultada bajo su negación. Vi a Paola salir de la comisaría con un aspecto absolutamente desolado. Quería seguirla, pero estaba atada a mi padre. Lo vi procesar mi cráneo. Lo seguí a casa. En la mesa del comedor había colas de langosta a la parrilla, patas de cangrejo picantes y camarones al ajillo. Mi madre recordaba todos los platos favoritos de Leo, pero se negaba a recordar que yo era mortalmente alérgica a los mariscos. Una vez, hace años, mi padre preguntó por qué no estaba comiendo. Pensé que finalmente me estaba mostrando amor. Agarré mi tenedor, temblando. Papá, soy alérgica a los mariscos. Mi madre golpeó sus cubiertos contra la mesa. ¿Qué he hecho para merecer una hija tan desagradecida? Pasé todo el día en esta cocina y ahora soy la villana. Miré a mi padre. Era mi héroe cuando era pequeña. Solía protegerme cuando mamá se enojaba. Pero esta vez, mi héroe solo puso un enorme trozo de cangrejo en mi plato. Solo come, Luna. No molestes a tu madre. Sus ojos se clavaron en mí. Me sentí como una criminal por tener una limitación física. Terminé comiéndome todo el plato. Esa noche, mi garganta se hinchó hasta que apenas podía respirar. Mis ojos se hincharon hasta cerrarse. Sentía la piel como si estuviera en llamas. Ayuda, ayúdenme. Mi voz era un susurro ronco. Me tambaleé hacia la puerta, pero la manija no giraba. Estaba cerrada con llave desde afuera. El pánico se apoderó de mí. Golpeé la madera, tratando de hacer ruido. Por favor, papá. Mamá, sálvenme. No quiero morir. A través de la neblina del dolor, escuché la voz de mi madre en la sala de estar. Es solo una alergia. No se morirá. Me alegro de haberla encerrado. Siempre está fingiendo para llamar la atención. Es asqueroso. Leo vino a mí en un sueño anoche diciendo que quería esa nueva consola de juegos. Vayamos al centro comercial antes de que cierre. No. Mamá, papá, no me dejen. No quiero morir. Por favor. La puerta principal se cerró de golpe. Estaba totalmente sola. Quizás morir no duela tanto como esto, pensé. Me acurruqué en un rincón. Los sonidos de un padre y una hija riendo subieron desde el apartamento de abajo. Niña loca. ¿Sabes que eres alérgica a los cacahuates? ¿Por qué te comiste esa galleta? Casi te mueres. Lo siento, papá. Fue un accidente. No le digas a mamá. Ella ya lo sabe. Estaba tan preocupada que se lastimó la espalda. Pero todavía está preparando tu cena favorita. Mientras estés bien, no estamos realmente enojados. Me sentí como una rata de alcantarilla espiando la luz del sol de otra persona.
Yo quería eso. Quería padres que se preocuparan por mis alergias. Quería que se preocuparan por mí. Pero yo solo era la niña mala que mató a su hermano. No merecía amor. Pero mamá, papá, realmente no quiero morir. No morí ese día. En el último segundo, me arrojé por la ventana del tercer piso. Alguien me encontró en la acera y llamó a una ambulancia. El médico dijo que si hubiera llegado 5 minutos después, todo habría terminado. Una mujer en la cama de al lado le estaba pelando una naranja a su hija. Me miró y dijo, gracias a Dios que estás bien. Tus padres deben estar muertos de preocupación. La vi darle a su hija gajos de naranja uno por uno. Mi reflejo en la ventana mostraba lo verdaderamente sola que estaba. Forcé una sonrisa y le mentí a la habitación. Sí, mis padres me quieren mucho. De repente, la puerta del hospital se abrió de una patada. Mis padres entraron corriendo. Una ola de alivio y tristeza me invadió. Luché por sentarme, con las lágrimas corriendo por mi rostro. Mamá, papá, estaba tan asustada. Pensé que iba a morir. Por favor, solo abrácenme una vez. Mi madre me agarró del cuello de la camisa y me arrancó de la cama. Mi vía intravenosa se salió y la sangre salpicó el suelo. Pequeña desgraciada. Hiciste esto a propósito. Comiste esa comida y saltaste por una ventana solo para hacernos quedar mal. Querías que todo el vecindario pensara que te maltratamos, ¿verdad? ¿Por qué no te moriste cuando caíste al pavimento? Me acurruqué en una bola, protegiendo mi cabeza mientras sus puños y golpes caían una y otra vez. No intentaba hacerles daño, mamá. Solo no quería morir. Sobreviví a una caída de 3 pisos, pero no pude sobrevivir a su odio. En el reflejo del cristal, vi a mi padre apoyado contra la pared, observando fríamente mientras mi madre me atacaba. La mujer en la cama de al lado abrazaba a su hija, mirándonos con horror. Una enfermera presentó un informe de incidente esa noche. Arturo lo enterró antes de que se convirtiera en algo más que papeleo del hospital. La mentira que me había contado a mí misma de que mis padres me amaban se hizo añicos frente a todos. Les estaba mintiendo a todos. No me aman. Me odian más que a nada. Después de eso, dejaron de darme dinero. Solicité un internado en la escuela. Vivía de bolillos de 5 pesos y sopa gratis de la cafetería. Dormía en un dormitorio de 16 personas sobre una estera delgada. Mis becas apenas cubrían las cuotas. A medida que pasaba por la secundaria y la preparatoria, los costos aumentaban. Estudiaba día y noche, obsesionada con obtener las calificaciones más altas para mantener mi financiamiento. Pensé que si me volvía perfecta, me amarían de nuevo. Pero cuando traje a casa un boletín de calificaciones casi perfecto, mi madre solo se burló delante de los parientes. Es lenta. No es ni la mitad de inteligente que Leo. Probablemente hizo trampa. Luego me dio una bofetada en la cara. Di la verdad de quién copiaste el examen. Mi cara ardía, pero sentía que mi corazón estaba siendo destrozado. Quería explicar. Más tarde, cuando el maestro llamó para confirmar mis calificaciones, mi madre solo miró los pedazos triturados de mi boletín de calificaciones en la basura. ¿Y qué? Leo sacaba 10 en todas las materias. Sigues siendo una decepción. Mi corazón se rompió junto con ese papel. Les gustan los niños inteligentes como Leo. Así que traté de borrarme a mí misma y convertirme en Leo. Me esforcé más. Soporté sarpullidos por el calor en verano y congelación en invierno porque no podía permitirme ropa adecuada. Cuando salí del centro de exámenes de admisión a la universidad, sentí que finalmente había demostrado que era tan buena como mi hermano. Seguramente, ahora me amarían. Pero morí la noche antes de que se publicaran los resultados. Nunca llegué a ser la hija perfecta a sus ojos. Vi a mis padres poner un lugar para Leo en la mesa. Ponían comida en su plato vacío, un ritual que habían mantenido durante 8 años. ¿No fui yo quien causó esto? ¿No fui yo la razón por la que estaban tan destrozados? Quizás sí merecía morir. De repente, llamaron a la puerta. Una voz del pasado resonó en el pasillo. Mamá, papá, abran. He vuelto y traje a su nuera.
Mi padre, el profesional siempre sereno, dejó caer su vaso. Se hizo añicos en el suelo. Mi madre se derrumbó en su silla, con las lágrimas fluyendo al instante. Es él, Arturo, es él. Mi padre se tambaleó hacia la puerta. Sus manos temblaban tanto que apenas podía girar el cerrojo. La puerta se abrió para revelar a un hombre alto y apuesto. Era él, mi hermano, el chico que supuestamente maté hace 8 años. Leo estaba en el umbral, empapado por la lluvia, respirando con dificultad como si hubiera corrido todo el camino a casa desde la tumba que mis padres habían venerado durante 8 años. El grito de mi madre rasgó la casa. Leo. Se tambaleó hacia adelante y le agarró la cara con ambas manos. Sus rodillas se doblaron antes de alcanzarlo, pero Leo la sostuvo. Sollozó en su abrigo, temblando tanto que Elena retrocedió presa del pánico. Mi padre se quedó congelado por un segundo. Luego, el hombre que podía cortar cadáveres sin pestañear se desmoronó en el pasillo. Tocó el hombro de Leo, su cabello, su mejilla, sus manos, como si necesitara revisar cada hueso antes de creerlo. «Hijo mío», susurró Arturo. «Hijo mío». Floté junto a la mesa, viendo cómo la langosta se enfriaba. Mi cuerpo todavía estaba en una mesa de metal en la comisaría, cosido en una forma por la que mi padre había sentido lástima durante toda una noche. Pero Leo estaba en la puerta, vivo y apuesto. Y de repente, mis padres recordaron cómo amar. Mi madre se aferró a él como si fuera a morir si lo soltaba. «Estás vivo. Estás vivo. Arturo, está vivo». Los ojos de Leo se enrojecieron. «Mamá, papá, lo siento». Elena estaba detrás de él, pálida y nerviosa, con los dedos entrelazados alrededor de la correa de su bolso. «Esta es Elena», agregó Leo con voz ronca. «Mi esposa». «Esposa». 8 años. No muerto. No huesos en un accidente de montaña. No la razón por la que me arrodillé en tierra húmeda en cada cumpleaños hasta que mis rodillas sangraron. Había estado vivo. A mi madre no le importaban los años perdidos. Todavía no. Solo lo metió adentro y le tocó la cara de nuevo, riendo entre sollozos. Lo sabía. Sabía que mi bebé no podía haberse ido. Mi padre agarró los hombros de Leo. ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó? Buscamos en el lugar del accidente durante años. Leo bajó la mirada. No estaba en el avión. La casa se quedó quieta. Hice el check-in, pero nunca abordé. Mi maleta y mi teléfono ya estaban procesados, y después del accidente, mi nombre se quedó en la lista de desaparecidos. Elena y yo nos fuimos juntos antes de que alguien se diera cuenta. Sabía que nos detendrían. Así que desaparecí. Pensé que después de unos meses, tal vez después de un año, dejarían de buscar. Mi madre negó con la cabeza como si pudiera sacudir las palabras de la habitación. No, nunca nos harías eso. Lo siento. La voz de mi padre se quebró. Pensamos que habías muerto. El rostro de Leo se contrajo. Lo sé. No, no lo sabías. Sabías que te lloraban. Nunca comprobaste a quien castigaron en tu lugar. Mi madre de repente se secó las lágrimas, casi sonriendo. No importa. Estás en casa ahora. Todo se puede arreglar. Tu hermana nos arruinó la vida por tu muerte. Pero ahora. La cabeza de Leo se levantó de golpe. Luna, culparon a Luna. Mi madre se congeló. Mi padre desvió la mirada. El rostro de Leo se demudó. Mamá, ¿qué le hiciste a mi hermana? Esa pregunta aterrizó más fuerte que un trueno. Por primera vez esa noche, alguien dijo mi nombre sin asco. Mi madre trató de recuperarse. Te suplicó que volvieras a casa ese año. Te apresurabas a volver para su cumpleaños. Si no fuera por ella. Yo no estaba en el avión. Ella no lo sabía. Tenía 10 años. La mandíbula de mi padre se tensó. No sabes cómo fueron esos años. Leo dio un paso atrás. Sé que era una niña. Mi madre comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez las lágrimas eran incorrectas. No de alegría,
de pánico. El timbre sonó. Nadie se movió. Sonó de nuevo, áspero y desesperado. Elena abrió antes de que nadie más pudiera. Paola Benítez estaba afuera, empapada hasta los huesos. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Sostenía una carpeta con fotos impresas y mi credencial de la escuela en una mano temblorosa. Necesito hablar con el señor y la señora Morales. Luna está desaparecida. Nadie en la comisaría me escuchó. Mi padre se enderezó de inmediato. La autoridad regresando como una armadura. Ya te lo dije. Luna no está desaparecida. Paola vio a Leo detrás de él. Su rostro se puso blanco. ¿Leo? Leo la miró fijamente. ¿Me conoces? Soy Paola, la amiga de Luna. Mi mejor amiga miró a mi hermano como si fuera un fantasma. Gracioso. Yo era el verdadero fantasma en la habitación. La boca de Paola tembló. ¿Estás vivo? Mi madre espetó. No te quedes en nuestra puerta goteando agua y haciendo acusaciones. Luna está siendo castigada. Sabe exactamente lo que hizo. Paola la miró. Algo en ella se rompió. ¿Castigada? No ha respondido en 2 días. Faltó a la escuela. Se perdió nuestra reunión. Envió mensajes de auxilio. Fui a la policía y él les dijo que no presentaran nada. Señaló a mi padre. El rostro de Arturo se endureció. Cuida tu tono. No. La voz de Paola se quebró. Cuidé mi tono durante años mientras ustedes la destruían. Mi madre siseó. Tú, pequeña malviviente. Leo se interpuso entre ellas. La malviviente fue la única persona que vino a buscar a mi hermana. Mi madre lo miró como si la hubiera abofeteado. Las lágrimas de Paola se derramaron. La hacían arrodillarse en tu monumento conmemorativo cada cumpleaños. La llamaban asesina. Dejó de comer bien porque le cortaron el dinero. Vivía en el dormitorio con sopa de la cafetería y bolillos de 5 pesos. Se enfermó por los mariscos y casi muere porque la encerraron en su habitación. Leo miró a nuestros padres. Ninguno de los dos lo negó lo suficientemente rápido. La voz de Paola se elevó. Se esforzó tanto. Estudió hasta que se le acalambraron los dedos porque pensó que si se volvía lo suficientemente perfecta, podrían amarla de nuevo. Estaba tan feliz después del examen de admisión. Dijo que tal vez esta vez su papá le sonreiría. Mi padre se estremeció. Paola se volvió hacia él. Acudió a ustedes aterrorizada. Les envió mensajes de texto. Le envió mensajes de texto a su esposa. Alguien la estaba siguiendo. La boca de Arturo se abrió. Sin palabras. La llamaron mentirosa. La habitación cambió. Leo miró de Paola a mi padre. ¿De qué está hablando? El teléfono de mi padre sonó antes de que alguien respondiera. Capitán Vargas. Arturo contestó con mano temblorosa. Me acerqué flotando. Arturo, dijo Vargas, con voz baja y tensa. Vuelve a la comisaría ahora. Mi padre cerró los ojos. ¿Qué pasó? El dije del cordero. Mi corazón de fantasma se detuvo. Muchos niños tienen dijes de cordero, Arturo. La voz de Vargas se endureció. No muchos padres construyen dispositivos de aturdimiento en ellos. Los dedos de mi padre se aflojaron. El teléfono casi se cayó. La habitación se volvió borrosa a su alrededor. Vi el recuerdo surgir detrás de sus ojos. Su cama de hospital. El vendaje en su pecho. Yo, pequeña y asustada a su lado. Su gran mano colocando el cordero blanco en mi palma. Presiona aquí si alguien te agarra fuerte, ¿me oyes, Luna? Incluso si papá no está allí, protégete. Papá, ¿te acordaste? Demasiado tarde. Los labios de Arturo se movieron. No. Ven. Y Arturo, estás fuera del cuerpo. A partir de este momento, no tocas ese caso sin autorización. El rostro de mi padre se puso gris.
El mejor patólogo forense del estado había sido retirado del caso de su propia hija muerta antes de que siquiera admitiera que era suya. En la comisaría, todo se cerró. Seguí a mi padre porque la muerte me había encadenado al hombre que más me odiaba. El capitán Vargas esperaba en el laboratorio con el dije del cordero sellado bajo un cristal. Parecía mayor que esa mañana. Arturo se quedó fuera de la puerta, incapaz de entrar. Dilo, exigió Vargas. Podría pertenecer a otra persona. Vargas lo miró fijamente. La voz de Arturo se quebró. ¿Podría? Rango de edad de 16 a 20. Mujer. Última ubicación del teléfono cerca del monumento conmemorativo de Leo. Luna desaparecida por 2 días. Mensajes de auxilio ignorados. El dije que tú mismo modificaste, ¿todavía quieres llamar a eso coincidencia? Arturo se aferró al marco de la puerta. Si esta es Luna, sí. Vargas se acercó. La amiga de tu hija intentó presentar una denuncia de persona desaparecida. La cerraste porque estabas enojado. Manejaste los restos no identificados mientras insultabas a tu propia hija. ¿Entiendes lo que está pasando? Arturo negó lentamente con la cabeza. No. El técnico de laboratorio mostró los registros telefónicos. Después de años de ser ignorada, había instalado una aplicación de seguridad barata que subía mis mensajes de emergencia y la última llamada al almacenamiento en la nube en el momento en que presionaba auxilio. Mis mensajes finales aparecieron en la pantalla. Mamá, alguien me está siguiendo. Por favor, contesta. Papá, por favor. Estoy cerca del monumento conmemorativo de Leo. Tengo miedo. La habitación se quedó en silencio. Luego el registro de llamadas. Una llamada contestada a mi madre. 32 segundos. Vargas asintió al técnico. El audio estaba dañado, pero no lo suficiente. La voz de mi madre llenó la habitación. Solo estás inventando historias para evitar arrodillarte por tu hermano. Eres una mentirosa patológica. ¿Por qué no moriste tú en lugar de él? Una pausa. Mi respiración en la grabación temblorosa y pequeña. Mamá, por favor. Él está. La línea se cortó. Luego, el duro crujido mecánico de mi teléfono siendo aplastado. Mi madre, que había sido traída después de Leo y Paola, hizo un sonido como un animal atrapado en una trampa. Se tapó los oídos con ambas manos. Apáguenlo. Nadie se movió. La grabación terminó. El silencio que siguió fue peor. Leo estaba detrás de ella, blanco como el papel. Mamá. Ella se volvió hacia él, pero él retrocedió. Ese único paso la destrozó. Leo, no lo sabía. ¿Contestaste? Pensé que estaba mintiendo. Colgaste. Mi madre se aferró a su manga. Estaba de luto por ti. Te perdí. No podía soportar verla. Cada vez que la miraba, veía el día en que moriste. Yo no estaba muerto. Su boca se abrió. No salió nada. La confirmación de ADN llegó antes del amanecer. Sin música dramática, sin retraso milagroso, solo un archivo en el escritorio del capitán Vargas. Víctima identificada, Luna Morales. Mi padre leyó las palabras 1, 2 veces, luego sus rodillas golpearon el suelo. El hombre que le había dicho a Vargas que sería mejor si algo me pasara se inclinó sobre el azulejo con ambas manos presionadas en su boca. No, el capitán Vargas no lo consoló. Conseguiste lo que rezabas, papá, susurré a su lado. ¿Por qué lloras ahora? Arturo se arrastró hacia la puerta del laboratorio, pero 2 oficiales lo detuvieron. Déjenme verla. Vargas le bloqueó el paso. Estás suspendido del acceso al caso hasta que se revise. Tienes un conflicto de intereses y una mala conducta relacionada con la denuncia de persona desaparecida. ¿Esa es mi hija? Las palabras sonaban extrañas en su boca. El rostro de Vargas se contrajo de dolor e ira. Podías identificar a un extraño por un solo hueso, Arturo. Pero no pudiste reconocer a tu propia hija pidiendo ayuda. La cabeza de Arturo cayó. Mi hija, susurró. Luna, mi pequeña.
No, no había sido su pequeña durante 8 años. Yo era la asesina, un parásito, la niña que debería haber muerto en su lugar. La gente llegó a la comisaría por la mañana. Colegas, oficiales, detectives, parientes que se enteraron de que Leo había regresado y encontraron algo mucho peor esperando. Paola estaba sola cerca de la pared, con los brazos cruzados. Mi madre intentó correr hacia la morgue. Necesito verla. Soy su madre. Paola se interpuso en su camino, pequeña, empapada, exhausta, pero más valiente que nadie con mi sangre. Eras su madre cuando llamó. Colgaste. El rostro de mi madre se derrumbó. Muévete. No. ¿Cómo te atreves? La voz de Paola se volvió fría. Tuviste 32 segundos para ser su madre. Los usaste para decirle que muriera. El capitán Vargas le hizo una señal a un oficial, y mi madre fue sujetada suavemente pero con firmeza. Por primera vez en su vida, gritar no abrió la puerta. Leo se paró al lado de Paola como si no tuviera derecho a estar en ningún otro lugar. ¿Cómo era ella? Su voz apenas se oía. Paola lo miró con los ojos rojos. No mereces preguntar eso. Sé que esa respuesta la hizo llorar más. Aún así, habló. Tenía mucha hambre. Fingía que le gustaban los bolillos simples porque eran baratos. Estudiaba en el pasillo cuando las luces del dormitorio se apagaban. Usó el mismo abrigo 3 inviernos hasta que los puños se rompieron. Era alérgica a los mariscos y aún así se disculpaba por incomodar a la gente. Cuando comía cerca de ellos. Leo se cubrió la cara. Se reía cuando estaba avergonzada. Lloraba en silencio porque no quería que nadie pensara que era dramática. Guardaba tu vieja foto en su cuaderno incluso después de todo. No porque te culpara, sino porque extrañaba al hermano que pensaba que la había amado. Leo se deslizó por la pared. Elena se arrodilló a su lado, con una mano en su hombro, pero no trató de suavizarlo. Pensé que si me mantenía alejado el tiempo suficiente, dejarían de buscar. Su voz se quebró. Nunca pensé que castigarían a Luna por respirar. Nunca pensaste en mí en absoluto, susurré. Él se estremeció. Por un segundo, casi creí que me había oído. La investigación del destripador de la tormenta se reabrió antes de que se planeara mi funeral. El capitán Vargas no dejó que el dolor retrasara el caso. Salieron los viejos archivos, el accidente de avión, la supuesta muerte, el asesino que Arturo supuestamente había acorralado, el fémur derecho faltante, la firma, los lugares donde se habían encontrado mis restos, todo formaba un camino desde el monumento de Leo hasta las viejas escenas del crimen. El destripador no había muerto en el accidente. Lo había utilizado. Hace 8 años, la evidencia de Arturo lo había acorralado. El accidente le permitió desvanecerse en cenizas y confusión. Este año, el monumento vacío de Leo le dio un objetivo que caminaba por la misma ruta cada cumpleaños. Yo, predecible, desprotegida, increíble. El dije del cordero llevaba material de rastreo debajo de la costura rota, atrapado cuando debía haber intentado usarlo. Las cámaras de la ciudad encontraron a un hombre siguiéndome desde el camino del cementerio. La ubicación del teléfono confirmó que el ataque comenzó cerca del monumento. Una placa parcial condujo a una bodega. Adentro, los oficiales encontraron viejos trofeos del caso del destripador de la tormenta, recortes de periódicos sobre Arturo y mi teléfono aplastado. Arturo no fue parte del arresto. Ese también fue su castigo. Se sentó detrás de una mampara de cristal mientras Vargas se ponía el abrigo. Déjame ir. No. Conozco su patrón, y conozco el tuyo. Arturo se quedó quieto. La voz de Vargas se suavizó solo una fracción. Esto es por Luna ahora, no por tu orgullo. El arresto ocurrió bajo la lluvia. Por supuesto que sí. Las luces de la policía irrumpieron en el callejón mientras el hombre que se había convertido en una pesadilla durante 2 épocas intentaba escabullirse por una salida trasera con una bolsa de lona. Era mayor que la leyenda. Más delgado, más pequeño, no un monstruo en la oscuridad. Un hombre arrastrado boca abajo sobre el pavimento mojado, con las muñecas esposadas a la espalda.
El Destripador de la Tormenta se convirtió en un nombre gritado en un documento de acusación. Asesinato, secuestro, tortura, manipulación de pruebas. Reapertura de investigación de homicidio anterior. Las noticias lo llamaron el final de un caso histórico. Miré la pantalla y no sentí nada parecido a la victoria. Él me mató, pero mis padres le habían entregado el silencio para hacerlo. La verdadera ejecución ocurrió en el monumento de Leo. El capitán Vargas lo llamó una reconstrucción. Mi madre lo llamó un castigo. Paola lo llamó verdad. La piedra se erguía bajo cielos grises. El nombre de Leo tallado en ella como una mentira que se había comido 8 años de mi vida. Mi madre se derrumbó antes de llegar a ella. Este era el lugar donde me había agarrado del pelo y forzado mi frente contra el lodo. Suplícale a tu hermano. Pide perdón por sobrevivir porque no fuiste tú. Ahora arañaba la misma tierra. Luna. Su voz se desgarró. Mamá lo siente. Mamá no sabía. Por favor, perdóname. Por favor. Floté frente a ella. Aguantó 8 minutos antes de que sus rodillas temblaran y sus palmas sangraran contra la grava. Yo supliqué durante 8 cumpleaños, susurré. Ella suplicó durante 8 minutos y pensó que era dolor. Arturo se arrodilló a su lado. No porque alguien lo forzara, sino porque sus piernas habían dejado de obedecer. Sostenía el dije del cordero en ambas manos. El laboratorio lo había devuelto después de procesarlo, limpio, pero aún arruinado. El pelaje blanco estaba manchado sin remedio. Te di esto, susurró. Te dije que te protegería. No, papá. Me dijiste que me protegiera cuando no estuvieras. Luego, cuando lo intenté, lo llamaste basura. Leo estaba detrás de ellos, mirando su propia tumba falsa. Esto debería quitarse. Mi madre levantó la cabeza bruscamente. No, este es tu monumento. Podemos poner a Luna a tu lado. Podemos hacerlo un lugar familiar. Podemos. No. Su voz era cruda. Pasó 8 años arrodillada ahí. No va a pasar la eternidad debajo de él. Mi madre sollozó más fuerte. ¿Leo? Él se alejó de ella de nuevo. Ese paso se había convertido en su veredicto. Paola debería ayudar a decidir dónde se entierra a Luna. Mi padre levantó la cabeza. Por un momento, el viejo orgullo brilló. Somos sus padres. El rostro de Paola estaba blanco de rabia. Ustedes fueron su castigo. Nadie discutió, ni siquiera Arturo. Las repercusiones públicas se extendieron más rápido que el duelo. El departamento de policía emitió una corrección. Mi desaparición había sido mal manejada. Mi denuncia de persona desaparecida había sido desestimada por un padre en conflicto de intereses. Arturo Morales fue suspendido en espera de una revisión. Su testimonio en el primer caso del Destripador fue auditado. Su nombre, una vez pronunciado con respeto, se convirtió en una lección de cómo la experiencia no significaba nada sin amor. La llamada de mi madre apareció en los resúmenes oficiales. No el audio completo para el público, pero sí lo suficiente. La víctima contactó a la madre en busca de ayuda. La madre desestimó la amenaza y terminó la llamada. Los parientes que una vez me vieron arrodillarme ahora dejaron de contestar sus llamadas. Los vecinos que la habían oído llamarme mentirosa la miraban fijamente cuando pasaba. En el supermercado, una mujer abandonó su carrito para evitar compartir pasillo con ella. Mi madre regresó a casa y escuchó teléfonos sonando por todas partes. Teléfonos reales, teléfonos de la televisión, teléfonos de la memoria. Cada uno terminaba con el crujido del mío bajo la bota de un asesino. El regreso de Leo se convirtió en una maldición. Los reporteros que se habían reunido para un hijo milagroso encontraron a una hija muerta en su lugar. Él trató de decir la verdad. Se paró frente a las cámaras con Elena a su lado y admitió que se fue antes del vuelo. Admitió que nunca contactó a casa. Admitió que Luna había sido culpada por una muerte que nunca ocurrió. Fui egoísta, les dijo. Mi hermana pagó por mi silencio. Alguien preguntó si quería el perdón del público. Leo parecía perdido.
El público no murió por mi culpa. Ese clip se repitió durante días. Elena se quedó con él, pero ni siquiera ella pudo interponerse entre él y la silla vacía en nuestro funeral. Mi funeral no se celebró en el monumento de Leo. Paola eligió flores blancas porque una vez dije que parecían papel limpio antes de que alguien lo arruinara. El capitán Vargas colocó el dije del cordero cerca de la foto enmarcada. Leo trajo mi cuaderno, el que todavía tenía su vieja foto guardada dentro. Arturo intentó llevar la urna, pero sus manos temblaban demasiado. Vargas se la quitó. Arturo no protestó. La sala se llenó de personas que habían conocido pedazos de mí, maestros, chicas del dormitorio, personal de la cafetería, oficiales de policía que no podían mirar a Paola a los ojos, vecinos que recordaban la ambulancia de la noche de los mariscos y que ahora entendían demasiado tarde. Mi madre vestía de negro y parecía haber envejecido 10 años en 3 días. Cuando se dirigió a la primera fila, Paola la bloqueó. «Siéntate detrás de mí». Mi madre la miró fijamente. «Soy su madre». «Entonces siéntate detrás de la persona que la buscó». Nadie se movió para ayudar a mi madre. Se sentó detrás de Paola. Ese fue el primer orden del nuevo mundo. Paola habló primero. Apretó una chaqueta doblada en sus manos. La vieja que solía arrojar sobre mi cabeza cuando lloraba en el hueco de la escalera. Luna odiaba tener frío. Fingía que no. También odiaba los bolillos simples, por cierto. Decía que eran elegantes si los comías despacio, pero mentía. Le gustaba la leche de fresa, las películas de terror terribles y escribir horarios de estudio que nunca seguía porque hacía nuevos cada 2 días. Algunas personas lloraron suavemente. Paola miró a mis padres. No era difícil de amar. Ustedes simplemente eran malos amándola. Mi madre se dobló con un sollozo silencioso. Arturo se puso de pie como si quisiera hablar. Llegó al frente y miró mi foto. Luna, susurró. Papá está aquí. Lo miré desde al lado de las flores. Siempre estuviste ahí para los muertos, pero nunca para mí. Su rostro se arrugó como si lo hubiera oído de todos modos. Lo siento. Las palabras flotaron a través de mí como humo frío. Durante años, las había deseado. Había imaginado colapsar en sus brazos. Había imaginado a mamá llorando y diciendo que nunca lo había dicho en serio. Había imaginado el monumento de Leo abriéndose y liberándome de la culpa. Ahora todo había llegado. Simplemente era tarde. Demasiado tarde para el calor. Demasiado tarde para la comida. Demasiado tarde para la medicina. Demasiado tarde para la chica asustada que corría bajo la lluvia con un teléfono moribundo. Leo se levantó después de Arturo. Apenas podía mirar mi foto. Yo era el hermano mayor. Debería haber vuelto a casa. Debería haber comprobado. Debería haber sabido que las personas que me amaban demasiado estaban lastimando a alguien más. Su voz se quebró. Luna, lamento haberte dejado convertirte en mi fantasma mientras yo todavía estaba vivo. Elena le tocó el brazo. Él no se apoyó en ella. Se mantuvo en el castigo que se había ganado. Después del funeral, mis padres no recibieron la urna. La recibió Paola. Temporalmente, dijo Vargas, hasta que se resolvieran los arreglos legales, pero todos sabían lo que significaba. Mis padres habían perdido el derecho a llevarme a casa y llamarlo amor. Descansé en un pequeño cementerio lejos del falso monumento de Leo. El suelo estaba en silencio. Flores blancas bordeaban la lápida. Mi nombre estaba tallado limpiamente. Luna Morales, hija, amiga, estudiante, amada. Amada. Paola luchó por esa palabra. Nadie se atrevió a quitarla. El destripador de la tormenta fue a juicio bajo un nombre que las noticias repitieron hasta que el mito murió. Recibió una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional antes de que los casos antiguos terminaran de reabrirse. Gritó una vez cuando se lo llevaban, algo sobre que Arturo lo había hecho famoso. A nadie le importó. Las leyendas no sobreviven bien a las esposas. Arturo nunca regresó a la morgue. Renunció antes de que terminara la revisión. La gente decía que ya no podía sostener un bisturí.
Sus manos temblaban cada vez que tocaba guantes de látex. Pasaba las noches reconstruyendo mi expediente a partir de copias, no porque nadie se lo pidiera, sino porque su mente no podía dejar de abrirse con la verdad. Cada página decía lo mismo. Luna pidió ayuda. Arturo le falló. Mi madre regresaba al monumento de Leo cada año en mi cumpleaños. No para llorar a Leo, sino para arrodillarse. Nadie la arrastraba allí. Nadie le bajaba la cabeza. Nadie le gritaba que suplicara. Por eso la destruyó. Presionaba su frente contra la tierra y susurraba hasta que su voz desaparecía. Luna, perdóname. El viento nunca respondió. Leo visitaba mi tumba con Elena, pero nunca se acercaba demasiado. Trajo leche de fresa una vez y lloró cuando Paola la colocó correctamente contra la lápida. Paola siguió viviendo. Eso era lo más importante. Se graduó. Llevó la chaqueta a la ceremonia aunque hacía demasiado calor. Colocó su diploma contra mi tumba y rió entre lágrimas. Lo logramos, fantasma dramática. Y antes de que te quejes, sí, hoy comí comida de verdad. Intenté tocar su cabello. Esta vez, mi mano no pasó a través del dolor. Pasó en paz. En la última tarde, los vi a todos juntos. El cielo sobre el cementerio se despejó después de la lluvia. Paola colocó el dije del cordero junto a mi lápida. Reparado tanto como se pudo, todavía con cicatrices, todavía mío. Arturo y mi madre se quedaron muy atrás. No se acercaron. Leo se interpuso entre ellos y Paola, no como un hijo que regresa en gloria, sino como un hombre que protege a la hermana a la que había fallado demasiado tarde. Paola se agachó y susurró, ya puedes descansar, Luna. ¿Te encontré? Sí, lo había hecho. No mi padre con sus instrumentos. No mi madre con su dolor. No mi hermano con su milagroso regreso. Paola, la amiga de mala muerte, la única persona que vino a buscarme. La atadura a mi alrededor se aflojó. El cementerio, la comisaría, la morgue, la casa con el lugar vacío para Leo en la mesa. Todo comenzó a desvanecerse. Mis padres comenzaron a llorar como si sintieran que me iba. No me volví hacia ellos. Durante 8 años, me arrastraron a la tumba de mi hermano y me enseñaron a suplicar perdón. Al final, ellos eran los que estaban arrodillados en la tierra, suplicando a una hija que finalmente había dejado de escuchar. ¿Llegó lo suficientemente lejos, o fue todavía demasiado misericordiosa? Comenta justicia si el final fue perfecto, comenta más fuerte. Si querías una venganza aún más fría, tus comentarios decidirán cuán despiadado será el próximo final.